Estás escuchando Ángeles de Latam, el podcast en donde René Lomelí, partner en 500, conversa con los ángeles que invierten en startups de la región. En cada episodio aprenderás de la mano de nuestros invitados cuál es su tesis de inversión, cómo es su proceso de toma de decisiones y también buenas prácticas para que nuevos founders y ángeles inversionistas aumenten sus probabilidades de éxito. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de Latam. El día de hoy tenemos de invitado a Camilo Villalba. Camilo es CEO de Cione by Tradedog y, si no me equivoco, nuestro primer invitado de Colombia. Ha invertido en más de 12 compañías, algunas de ellas en syndicates y otras como Super Beauty, Cione y Sway Compass. Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola René, muchas gracias por la invitación. Aquí feliz de conversar contigo y compartir pues toda esta experiencia que hemos tenido desde el punto de vista de emprendimiento y de inversión. Y bueno, acá tratando de apoyar y promover y mover muchísimo este ecosistema a nivel latinoamericano. Buenísimo. Pues Camilo, si te parece bien, antes de que arranquemos a platicar de inversiones y de tu rol como ángel inversionista, siempre me gusta empezar con un pequeño intro de ti. Cuéntanos en 2 minutitos. ¿Quién eres? ¿Quién es Camilo Villalba? Bueno, muchas gracias. Primero que todo, pues yo soy colombiano. Digamos que he venido trabajando en diferentes países, incluyendo México. He estado también, tengo la oportunidad de trabajar en Canadá. Yo soy financiero como de profesión. Hice mi MBA en Londres. He tenido también la oportunidad de hacer algunos programas ejecutivos en algunas instituciones como la Universidad de Cambridge. Y básicamente llevo emprendiendo casi toda mi vida, pero realmente empecé a hacer como unos emprendimientos más relevantes hace tal vez unos 7 o 6 años, incluyendo mi compañía anterior que logró listarse en la Bolsa de Canadá, en la Canadian Securities Exchange, que es una compañía que partió en Colombia, empezó en Colombia. Logramos constituir una holding en Canadá. Y bueno, logramos hacer un proceso que se llama un RTO, que es un Reverse Takeover, que es todo un procedimiento para listar una empresa de manera mucho más rápida que un IPO. Pues llevo ya, como te digo, emprendiendo esos 6 años en diferentes industrias. Trabajé desde la industria de minería, oil and gas, pasé al tema de cannabis medicinal. Y bueno, ya llevo un par de años acá tratando de conectarme mucho con el ecosistema de emprendimiento digital, conociéndolo, empapándome bien de cuáles son las compañías que están haciendo las cosas bien, cómo funciona esto, que tiene unas particularidades, digamos que muy especiales frente a otros sectores. Y bueno, ya empecé a invertir en el mundo en este ecosistema. Creo que mi primera inversión fue hace aproximadamente año y medio. Y bueno, ya hemos hecho algunas inversiones y viendo unas grandes oportunidades y conociendo bien cuáles son la forma de consolidar esas oportunidades de inversión de la manera, pues obviamente más estructurada, sistemática. Y bueno, en grandes rasgos ese es Camilo Villalba. Buenísimo. Camilo, mencionas hace 1 año y medio aproximadamente tu primera inversión. ¿Cuál es esa primera inversión y qué es lo que te lleva a invertir en startups? Bueno, empezamos hace más o menos, digamos, yo empecé a visitar México hace aproximadamente un par de años. Y empezamos a realizar allá algunas observaciones del mercado, sobre todo en el sector del cannabis medicinal, que en Colombia tuve la oportunidad de estar aproximadamente 3 años con una compañía que cofundé y que llegué a liderar también. Y posteriormente estuvimos explorando en México diferentes posibilidades de negocio ya, porque estaba en proceso de apertura y de legalización del cannabis medicinal. Entonces, en ese momento, pues logramos hacer unas primeras inversiones, tanto en proyectos propios, en empresas donde empezamos a tener algunas iniciativas. Bueno, en México lamentablemente no se desarrolló rápidamente todo este proceso regulatorio como se tenía previsto y se puso un hold a algunos proyectos. En ese momento, digamos, en toda esa exploración de negocios en México, logré realizar una inversión en una compañía
que tenía aspiraciones de hacer cosas en el ámbito digital, mezclado también con todo lo que es health and wellness. Y prácticamente allá fue donde hice mi primera inversión. Realmente me fue muy mal, porque fue una de las cosas que no conocía al principio, que para mí, cuando un emprendedor tenía muchos proyectos paralelamente, estaba bien. Sí, no era algún problema, porque tal vez en otros sectores conocía ese caso donde había personas que de repente tenían diferentes participaciones en varias compañías, pero esa persona era la que iba a liderar el proyecto. Entonces realmente no logró completar su ronda, la dejó a mitad. Yo fui uno de los inversionistas pioneros en ese proyecto, y realmente no concluyó bien, porque realmente no logró levantar los recursos de manera completa. Y bueno, digamos que ese fue mi primer intento de inversión fallido, pero ya después de eso empezamos a investigar un poco mejor cómo era todo, cómo tú creas una tesis de inversión. Sí, no necesariamente tú tienes que ser un fondo de capital de riesgo, sino también como un ángel inversionista que invierte montos obviamente mucho más pequeños. Tienes que crear tu tesis de inversión, y a partir de un montón de cosas que empecé a leer, tomé cursos, hice algunos programas también como inversionista, pues empecé a ganar un poco más de conocimiento sobre metodologías para invertir y cómo tú creas tu tesis de inversión. Entonces, así fue como empezó todo este proceso. Me encanta, empiezas a abordar un tema que me gusta cubrir de cada uno de nuestros invitados aquí en el podcast, y es justo la tesis. Yo coincido contigo, independientemente de seas un fondo o un individuo, si estás invirtiendo, hay que tener una tesis, pero sobre todo hay que ser disciplinado con la tesis, especialmente en una industria como la nuestra, que es de muchos años, de mucha paciencia. Entonces, cuéntanos cómo describes tu tesis. Cuéntanos un poquito de la estructura que has definido para ti como Ángel. Bueno, número uno, conocer bien, obviamente, el riesgo que implica invertir en una startup. Nosotros sabemos que la mayoría, un gran porcentaje de las startups finalmente fracasan. Entonces, uno de los principios y los fundamentales cuando yo voy a hacer una inversión es tratar de crear portafolios. Sí, eso es diversificar muy bien tus inversiones, y eso es lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, en este momento lo que estoy tratando de hacer es ampliar mi portafolio. Son tickets no tan grandes, pero lo que trato de hacer es hacer inversiones en diferentes compañías, obviamente para tener una diversificación adecuada de ese riesgo. Número dos, pues obviamente estoy viendo todo el mercado que mejor conozco, que es el mercado latinoamericano. Obviamente las compañías que son muy exitosas tienden a expandirse en diferentes países a nivel de la región. Entonces, geográficamente estoy invirtiendo en países latinoamericanos, principalmente donde está obviamente México, Colombia, lo que es Argentina, Perú, Brasil, Chile. Entonces, estoy ubicando geográficamente mi inversión en la región, prácticamente. Y trato no soy agnóstico, pero siempre tengo obviamente una preferencia por hacer inversiones en los sectores donde mayor tengo conocimiento, donde puedo comprender más fácil el modelo de negocio. Entonces, básicamente esos son los pilares donde de repente fundamento mi tesis de inversión, y adicionalmente los montos. Mis montos son pequeños, soy un inversionista ángel donde de repente no invierto como un fondo de riesgo, sino pues ya tengo unos montos definidos para realizar mi inversión. Es básicamente eso, con el objetivo siempre de crear un buen portafolio, muy bien diversificado, que esté en diferentes países y que ojalá pues estemos en diferentes sectores, pues obviamente para tener un portafolio muy bien estructurado. Bien, y pensando en esa construcción de portafolio y tickets definidos, ¿de cuánto es tu ticket promedio para las inversiones que estás haciendo? Bueno, han variado muchísimo, han variado realmente bastante, pero pues si hablamos de un promedio de las inversiones, podemos estar alrededor de los $12,000, $13,000 aproximadamente, sacando un promedio de las inversiones que he hecho en las compañías o en las startups donde ya tengo alguna participación o he firmado algún SAFE, alguna nota convertible. Así es como lo he realizado.
Perfecto. Y pensando un poquito en tu rol y cómo has estado involucrado en diferentes cosas, hoy entiendo estás viviendo en Colombia, mencionabas haber estado en diferentes países y pasar tiempo en México. ¿Cuál es tu estrategia para conocer compañías? ¿Cómo logras seguir creciendo ese portafolio de forma diversificada? Mencionas diferentes regiones dentro de Latinoamérica, países dentro de Latinoamérica. ¿Cómo haces para que el deal flow llegue a ti o cómo encuentras tu deal flow? Sí, realmente he tenido diferentes oportunidades para conocer emprendedores, para llegar a proyectos. Uno, pues cuando tú vas a eventos del ecosistema, generalmente conoces muchos emprendedores, muchos proyectos, algunos muy buenos, algunos mejores que otros. Pero realmente al final lo que me ha generado mayor confianza es cuando tú encuentras de pronto algún generador de deal flow calificado que obviamente tienen unos procesos muy rigurosos para escoger esas compañías. Díganse las aceleradoras, algunos fondos que realmente, pues ellos ya tienen obviamente un ojo crítico y un criterio muy alto para seleccionar todas esas cosas que tú tienes que evaluar en un emprendimiento, que obviamente estamos hablando de números, estamos hablando del equipo, estamos hablando de pronto de los antecedentes de este equipo fundador, etcétera. Y eso pues a ti te da un nivel de confianza muy alto, ¿sí? Porque obviamente cuando tú de repente tienes la oportunidad de conocer algún equipo fundador, de repente no tienes el tiempo, de pronto no el conocimiento, no tienes la metodología para hacer toda esa evaluación tan a fondo que como lo hace de repente una muy buena aceleradora, un muy buen fondo, y eso de repente te da mucha confianza para dar el primer paso hacia una inversión. Entonces, realmente después de eso, lo que tú haces es conocer muy bien el equipo, por lo menos escucharlos, conocer un poquito bien sus antecedentes, su experiencia, que tengan ese founder market fit que realmente tú buscas, que tengan ese conocimiento, esa experiencia en el sector o en el tema que van a emprender o que están emprendiendo. Entonces, básicamente, ese es como el approach que yo he adoptado realmente para tomar una decisión de realizar una inversión. Camilo, al principio en el intro mencionaba que has hecho inversiones a través de syndicates y eso resuena un poquito con lo que acabas de mencionar, de encontrar esos generadores de deal flow que de pronto ya tienen esos procesos. ¿Cuál ha sido tu experiencia invirtiendo en syndicates? ¿Cómo llegaste a ellos? Y si nos pudieras contar un poquito la diferencia para ti como Ángel entre elegir hacer una inversión a través de ese canal o inversiones directas con el proceso que acabas de mencionar de conocer al equipo y profundizar más en lo que están haciendo. Sí, a mí me parece esto es una herramienta y un vehículo muy interesante, porque los syndicates realmente son creados es para, digamos, cuidar mucho el cap table de los emprendedores. Entonces, obviamente, cuando tienes un syndicate, es un vehículo que invierte en esa startup y en el cap table se va a ver el vehículo. No se van a ver de pronto los 50 o 100 inversionistas pequeños que pueden estar en ese cap table y eso es algo muy importante que obviamente tú conoces muy bien. Entonces, digamos que el syndicate, uno, favorece al emprendimiento, al emprendedor, a la startup, obviamente para mantener ese cap table lo más limpio posible. Y dos, como a un inversionista que de pronto tenga unos tickets pequeños para invertir, son fabulosos. Entonces, de repente tú puedes entrar en una compañía que de repente te pide un ticket por encima de los 25,000 o a veces por encima de los 50, quizás puedes invertir un monto mucho menor a través del syndicate y obviamente cuando tú haces eso ya el syndicate o la entidad que está manejando ese syndicate ya hizo un filtro, una evaluación previa, ya ha sido inversionista anteriormente o por lo menos uno del el socio que es el administrador del syndicate ya ha invertido por otro vehículo a través de ese vehículo en la startup. Entonces te da bastante confianza y flexibilidad, que eso es algo que realmente para los inversionistas retail es muy importante y te da la oportunidad de pronto diversificar mejor ese portafolio. Que tienes un monto para invertir y puedes dividirlo en diferentes compañías y eso realmente es una ventaja enorme. De acuerdo.
Me encantaría aprovechar un poquito de tu experiencia en la industria del cannabis. Justo mencionabas que has pasado tiempo en esa industria desde Colombia, viendo el tema de cómo los gobiernos están regularizando y legalizando. Mencionabas el tema de México ir un poco más lento. Entonces me encantaría escuchar. ¿Cómo ves esa industria como una oportunidad para founders en Latinoamérica? ¿Vemos esa industria de una forma distinta o a una velocidad distinta de desarrollo en otros países como Estados Unidos? Tú, habiendo pasado ya tiempo desarrollando en esta industria, me encantaría escuchar cuál es esa oportunidad y cuáles son los retos para un emprendedor en Latinoamérica que quiere construir en la industria del cannabis. Claro, mira, la industria del cannabis es una industria que tuvo hace unos años un boom tremendo, obviamente empezando por Uruguay, que fue el primer país a nivel latinoamericano que legalizó tanto a nivel recreativo y a nivel medicinal. Después estuvo Colombia, bueno, a nivel Latinoamérica estuvo Estados Unidos, que a nivel estatal fue también dándose la regulación en diferentes estados, tanto a nivel medicinal y recreativo, y en Canadá, que también tuvo una apertura mucho más amplia, porque ya se reguló a un nivel federal. Entonces, digamos que es un caso dentro de las similitudes es diferente. Digamos que en Estados Unidos, obviamente, se ha creado una industria billonaria, una industria que realmente, por el tipo de regulación que se aprobó, ha sido muy dinámica, tanto a nivel recreativo como medicinal, sobre todo recreativo. En este mercado de uso adulto, creo que pues, estados como ya sabemos, Colorado, como California, pues han tenido un crecimiento de su economía increíble. En Latinoamérica, hace unos casos bastante diferentes a lo que sucedió en Estados Unidos, por ejemplo. A nivel Colombia se reguló y llegó a un nivel de inversión extranjera muy importante, sobre todo canadiense, y se crearon compañías muy importantes que hicieron unas operaciones impecables. Entonces tú vas a los cultivos y a las facilidades de extracción que de repente existen en Colombia, hay unos proyectos de clase mundial, realmente, pero lamentablemente el mercado desde el punto de vista de la demanda no se desarrolló a la velocidad que nosotros esperábamos. Entonces, todavía vemos que hay unas oportunidades increíbles en esta industria que ya se vienen desarrollando poco a poco, no a la velocidad que esperábamos, se viene desarrollando poco a poco y todavía hay un montón de oportunidades de negocio, sino que todo eso va atado a una parte regulatoria. Si no hay una regulación obviamente completamente más flexible que te permita acceder a los productos de forma más rápida, obviamente teniendo en cuenta que el producto es de calidad, es seguro, es eficaz, pero la regulación tiene que permitir realmente que las personas accedan fácilmente y que adquieran fácilmente el producto para que toda esa dinámica de la demanda obviamente jalone los negocios de cannabis. Entonces, yo creo que para los próximos años va a haber una evolución importante. Y la industria va a ser una industria muy fuerte de aquí a los próximos 5 años tal vez. Sí, todos esperábamos que ya la industria del cannabis a nivel latinoamericano estuviera funcionando de forma mucho más dinámica. Ha tardado más, sin embargo, mientras pasan todos estos avances regulatorios y se concreta esa demanda y se facilita esa demanda y la adquisición de esos productos, seguramente vamos a hablar de una industria también muy grande como la de Estados Unidos a nivel regional aquí en Latinoamérica. Y creo que se van a generar más oportunidades a medida que se abra más esa regulación y tengamos menos restricciones. Desde el punto de vista de emprendimiento, en viendo esos retos y a lo mejor la larga espera que hay que tener para la legalización y de hecho hasta construcción de infraestructura, ¿en qué momento los emprendedores pueden empezar a construir, desde tu punto de vista, una startup en esta industria? Porque desde algún punto puedo ver a alguien que ve la oportunidad como la estás describiendo, pero como tú lo hiciste en esta compañía que mencionabas, de tener que dejar en hold porque las cosas no avanzaron
del lado de gobierno, hacia donde como emprendedor y tu agilidad como emprendedor se ve limitada por eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese balance? ¿En qué momento alguien puede decir, deberíamos empezar a construir ahorita porque tenemos que tener este first movers advantage, pero con la limitación de algo que tú no controlas, ¿no? Exacto. Sí, así es. Sí, mira, ya hubo muchos emprendimientos que empezaron así, que empezaron como para tener esa ventaja de pioneros en el mercado y obviamente todo sujeto a avances regulatorios. Y muchas compañías hicieron cosas muy buenas. Por lo menos, digamos, a nivel Colombia, los pacientes en este momento tienen acceso a fórmulas magistrales, que son fórmulas personalizadas a base de cannabis o que contienen cannabinoides. Entonces, hay muchos proyectos que fueron no tan sobredimensionados, fueron proyectos muy hechos a la medida, donde están siendo muy exitosos, ¿sí? Que son, digamos, proyectos a escala pequeña, pero que están siendo muy rentables. Digamos, ese tema de emprendimientos donde tú identificas, digamos, unos nichos de mercado, unos segmentos de mercado bien definidos. Por ejemplo, lo que te estaba contando, las fórmulas magistrales, donde hubo compañías que atacaron ese mercado porque hay mucha gente que necesita el cannabis para sus tratamientos. Ya dígase dolor crónico, epilepsia y todas las patologías donde tiene algún grado de eficiencia. Mucha gente se centró en esas oportunidades que realmente no son tan escalables en este momento, que pueden llegar a ser escalables cuando haya un nivel de apertura mayor. Y la gente empezó con beachhead market. Empezó a atacar unos segmentos, a meterse en el mercado, a conocer, a volverse fuertes en eso, y seguramente estos son los que van a sacar mayor provecho en el futuro cercano. Entonces, oportunidades de emprendimiento de este estilo, yo creo que son muy apropiados, donde de repente tú no haces una gran apuesta estando supeditado a que haya una apertura en la regulación, sino que tú encuentres un segmento de esa cadena de valor del cannabis donde puedas incursionar, ser rentable en un tiempo muy corto, y a medida que tú ya vayas adquiriendo tu conocimiento, siendo más experto en lo que haces, y que vaya surgiendo esos cambios regulatorios, pues puedes, digamos, ir ganando mercado a medida que se vaya avanzando en la apertura regulatoria. Entonces es básicamente ese como mi consejo, identificar esas partes de esos modelos de negocio donde realmente tú puedes ser rentable en el corto plazo, para obviamente no estar sujeto, o la rentabilidad no esté sujeta a una apertura regulatoria, sino que tú lo puedes hacer desde el principio. Este podcast es traído a ti gracias a Descubre.vc, la plataforma que consolida las noticias del ecosistema de startups en LATAM. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra región? Entra a Descubre.vc y regístrate hoy. Continuamos. Ok, entonces foco mucho de pronto a un nicho, resolver un problema muy, muy, muy de nicho. Eso me hace pensar en si hoy esto es una industria para Venture Capital. De cierta manera también pienso que muchos fondos tienen dinero institucional que potencialmente tiene cierto mandato de no invertir en cosas relacionadas a cannabis. Entonces, ¿cuál es también ese reto de levantamiento de capital para una compañía en esta industria hoy en día en Latinoamérica? Y también, ¿cómo lo ves si hoy solamente se pueden construir cosas a lo mejor más pequeñas de nicho, si esto es una industria para VC? Sí, podría volverse una industria para VC. Creo que digamos, el venture capital que conocemos en Latinoamérica para el emprendimiento digital es diferente. ¿Sí? Digamos, definitivamente puede haber una especie de venture capital para este sector, y lo hubo hace unos años, que fue muy fuerte, en el 2018 tal vez. Digamos que hubo una fuerte afluencia de capital, sobre todo a países como Uruguay y como Colombia, donde se generó esta apertura regulatoria. Y en Colombia, por ejemplo, llegan aproximadamente $500 millones
para compañías de la industria del cannabis medicinal. A México han llegado varias compañías haciendo algunas apuestas y ahí, bueno, ahí está avanzando. Seguramente las inversiones que se podrían captar en México, que es un mercado enorme, fantástico, pues pueden ser de dimensiones muy importantes. Tienen que haber estos avances. Y podría ser algo que realmente sería muy interesante desde el punto de vista de inversión, pero todo supeditado a lo que te estoy diciendo, a esas aperturas, que se genere más demanda, que se consolide esa demanda. Yo creo que habría unas perspectivas de crecimiento muy importantes y unos upside para los inversionistas verdaderamente relevantes. Buenísimo. Bien, pues cambio de tema radicalmente. Gracias por compartirme un poco de tu experiencia alrededor de esta industria. Me encantaría regresar un poquito a desde tu rol como ángel inversionista. Hace un momento mencionabas que tu primera inversión fue un completo fracaso y potencialmente interpreté que fue un fracaso rápido. ¿Cómo alguien como tú desde una posición de inversionista logra lidiar con el fracaso, particularmente cuando estás incursionando con tu primera inversión y eso no te detuvo a esa construcción de portafolio diversificado que hace rato mencionabas? Creo que fue porque detecté muy rápidamente cuál fue mi error. Eh, entonces, obviamente, empecé a hablar con personas que ya habían tenido algo de experiencia invirtiendo en startups. Bueno, también como desde el punto de vista emprendedor, también tuve información o algunas de las reglas que tiene el Venture Capital. Y una de esas reglas es que el Venture Capital invierte en un emprendedor que vaya a estar dedicado 100% a ese emprendimiento. Sí, eso es una regla que creo que es estándar a nivel latinoamericano, no sé si a nivel del mundo, pero a nivel latinoamericano los VCs te invierten solamente si el emprendedor va a estar enfocado en ese proyecto. Y esa fue una de las cosas que yo identifiqué muy rápidamente, que dije, wow, bueno, ahí sí fue un error que yo cometí, porque vi que la persona estaba promocionando al mismo tiempo 2 o 3 proyectos y que realmente él promulgando que los iba a liderar todos. Entonces, desde allá, en este momento yo no invertiría si llega un emprendedor y me dice, oye, tengo esos 3 emprendimientos, inviérteme en este o en los 3. Entonces, definitivamente ya es un no contundente y realmente eso fue lo que me hizo caer en cuenta del error inicial que cometí, que ya pues, no lo he vuelto a cometer hasta el momento y ya se volvió también uno de los pilares fundamentales para hacer una inversión en una startup o no. Oye, Camilo, y pensando en ese foco que efectivamente nos gusta ver como VCs, a un emprendedor o una emprendedora 100% dedicándose a esa sola compañía, con todo y eso, creo que seguimos viendo muchos emprendedores queriendo levantar capital haciendo múltiples cosas. No te diría que es un factor común, pero con cierta frecuencia veo eso suceder. En tu experiencia con este emprendedor que fue un fracaso, del otro lado, ¿consideras que así como tú entendiste el error, el otro lado lo interpretó de la misma manera? Eh, Realmente no estoy seguro. No estoy seguro. Yo creo que alguna vez tuve la oportunidad de tener esta conversación con ese emprendedor y yo lo hice caer en cuenta de ese error. Pero mi impresión fue que él consideró que había otras razones. Entonces, no, realmente no sé si fue la posición que adoptó conmigo en ese momento para decir, no, fueron otras cosas que no se dieron, pero definitivamente el foco es fundamental. Yo también te lo digo como emprendedor que alguna vez cometí errores donde logré estar desenfocado y realmente cuando tú tienes un objetivo y te concentras en esos objetivos de manera más enfocada, tus posibilidades de éxito son mucho mayores. Entonces, realmente ese emprendedor no sé si hizo una autoevaluación y realmente consideró que ese era uno de los grandes errores que cometió, que definitivamente para mí sí fue, pero la impresión que me dio al final es que no sé, él de repente tenía en mente otras razones por las cuales sucedió ese fracaso. No, te lo pregunto porque muchas veces siento que el hecho de estar
convencido en el momento en donde todavía no es un fracaso, ¿no? En el momento en donde están ejecutando y a lo mejor están haciendo varias cosas al mismo tiempo, pues viene de un lugar en donde seguramente están convencidos de que es posible hacerlo de esa manera, ¿no? Y me causa esa curiosidad si al final pues aprendieron lo opuesto, ¿no? Que no. Creo que es desde nuestro lado una de las razones de por qué nos gusta ver ese foco, es porque no nada más por lo evidente, en donde pues, si le dedicas más tiempo, pues la probabilidad de que eso vaya mejor es más alta, pero también porque ¿qué pasa si tienes tres cosas pasando al mismo tiempo? Yo invierto en la uno, en la tres te empieza a ir bien y entonces le dejas de dedicar tiempo a esta, ¿no? También tiene que ver un poco con esa razón. Exactamente, también, sí, yo creo que ese es como un approach que hemos hecho todos los emprendedores en algún momento, donde vemos eso como también una forma de diversificar el riesgo, que alguna de las tres tiene que salir bien. Entonces, definitivamente yo creo que es algo común. Eh, y sin embargo, cuando tú ya te enfrentas a un venture capital, a un fondo, seguramente pues ya te toca tomar una decisión. ¿Sí? Y enfocarte en uno solo. Pero sí, definitivamente esa es una perspectiva de los emprendedores que lo ven como una forma de diversificar el riesgo, que alguno de los veo mayor posibilidad que funcione uno de tres que uno de uno. Entonces, realmente es un approach súper común que vemos en el día a día. De acuerdo. Camilo, ¿cuál es tu forma de evaluar compañías? Mencionabas hace un momento que parte de tu proceso es platicar con ellos y lograr identificar el founder market fit. Desde, desde tu proceso, ¿cuánto tiempo te tardas en tomar una decisión una vez que haces un primer contacto? ¿Y qué tiene que pasar entre el conocí a tomé una decisión de si invierto o no invierto? En mi caso creo que las tomas de decisiones son bastante rápidas, pero precisamente es por una de las razones que te nombré anteriormente, que ya esa oportunidad ha sido filtrada previamente por alguna aceleradora o algún fondo. Entonces, digamos que eso ya me genera un nivel de confianza y ya tengo el 40% de la decisión tomada porque ya sé que esa compañía o ese fondo hizo alguna inversión o le apostó a esa compañía. Entonces ya es el resto de escuchar a los founders, de revisar un poquito más ese espíritu emprendedor, que realmente tengan ese mindset para ser emprendedor, porque tú sabes que esto es un juego de mediano o largo plazo, donde las personas más resilientes, las personas que mejor comprendan los cambios del mercado y que mejor entiendan lo que está pasando en la competencia, pues son los que seguramente van a tener mayores posibilidades de ser exitosos. Entonces, generalmente es un plazo muy corto, menos de 40 días, yo creo, teniendo en cuenta que ya ha sido filtrada previamente por alguna organización. Cuando de pronto he hecho alguna inversión sin conocer el founder, sí es un proceso más largo. Es un proceso que puede tomar más de 3 meses, seguramente, mientras conozco un poquito más, de pronto pido algunas referencias. Entonces, esto todo depende cómo haya llegado a esa oportunidad. Si ya ha sido filtrada previamente por alguna aceleradora que yo tenga mi confianza, es muy rápido el proceso. Si es una oportunidad que que llegó porque yo lo conocí directamente, pido referencias, seguramente tengo que conocer y tener varias conversaciones con los founders, tengo que revisar varias veces la información, mirar la consistencia de la información y en ese momento yo creo que ya podemos tomar una decisión de hacer una firma de un SAFE o de un documento vinculante. Okay. ¿Cuántas interacciones en promedio te toma? Ahora mencionabas reuniones o llamadas para poder generar esa convicción. Lo que te digo, cuando es un contacto directo, yo creo que al menos unas 4 o 5, al menos. Okay. Okay. 4 o 5 interacciones ya para tomar la decisión. De repente uno en la segunda reunión ya dice, yo creo que voy a invertir en esta compañía. Pero, Sí. pero aguantemos un poco, miremos a ver qué más podemos conocer, porque de repente muchas veces te pasa que en la tercera o en la cuarta reunión tú dices, uy, aquí hay algo que no me cuadra, no me gustó. Entonces tú ya con la experiencia aprendes que de repente tienes que no dejarte, digamos, sorprender tan fácilmente, ¿sí? Sino que de invertir un poco más de tiempo y de pronto
lograr esas referencias. Las referencias, digamos que eso es algo clave que tú al final te genera la confianza y también ves una persona, una perspectiva de otro tercero, entonces eso es lo que al final te lleva a tomar una decisión. Justo con esto que mencionas me hiciste recordar algo que me comentaste en una llamada que tuvimos hace poquito y me decías hacer inversiones con razón versus corazón. Eh, en ese ejemplo que dices, en la segunda dices, ya sé que quiero invertir, pero mejor me espero un poco. Yo creo que tiene que ver con ese razón versus corazón. ¿Tienes algún set de preguntas o algo que te haga regresar a la razón versus la emoción que a lo mejor a veces te puede nublar ese criterio? Definitivamente, definitivamente. Esa es la clave como para pasar de corazón a la razón. Claro, me ha pasado ya varias veces. Yo creo que casi una decena de veces que conoces un emprendedor o un grupo de fundadores y al principio te transmiten, tienes esa capacidad de transmitirte la emoción en cuestión de segundos y tú dices, no, me gustaría ser parte de este proyecto. Pero bueno, tú ya después que vas conociendo más y más proyectos, de repente vas preguntando y bueno, hablas del cap table, que hay personas que tienen el cap table muy bien cuidado, otras personas que ya de principio cometieron algunos errores. Yo cometí mis errores en su momento también como emprendedor y sobre todo en este tema del emprendimiento digital, de las startups. Tú tienes que cuidar tu cap table y me ha pasado muchas veces. Pues, perdóname. Eh, También, por otro lado, hablamos de los números. Trato de preguntar varias veces de los números y mirar la consistencia o que sean consistentes los números. ¿Sí? Que de repente tengan, obviamente, sentido con lo que te dijeron anteriormente y con lo que te dicen después, unas semanas después. Eh, Todo eso de repente te empieza como a revelar si tú tienes una buena oportunidad desde el punto de vista financiero, ¿sí? Desde el punto de vista de rentabilidad, que obviamente como inversionista, un ángel inversionista en Latinoamérica muchas veces se mete obviamente por promover y apoyar el ecosistema que realmente yo también lo hago de alguna forma con pasión, porque quiero apoyar esto y porque quiero apoyar emprendedores y porque alguna vez otros inversionistas me han apoyado a mí y espero que me apoyen más adelante. Entonces tú lo haces también como por ese factor colaborativo. Pero al final es una inversión. Entonces tienes que ya buscar obviamente unos índices de rentabilidad y buscar que ese CAP, esa evaluación que tienen las compañías crezca realmente soportado en un buen equipo, en un buen plan de negocios y en números realistas. Entonces en ese momento es cuando ya pasa esa emoción y dices, no, espérate, ya, calmémonos un poco, miremos bien estos números y ahí podemos tomar una decisión si invertimos o no. O hacemos seguimiento a la compañía y decimos, no, espérate, hablemos otra vez en 3 meses y volvemos a revisar cómo se ha avanzado. Me gusta todo, creo que esta está en una etapa muy de idea. Quiero ver un poquito más de tracción o por lo menos que tengan una mayor validación y hablamos en 3 meses. Cuando ves que el grupo de emprendedores es muy bueno y tienen un plan de negocios o una idea de negocio que realmente sabes que van a concretar, pero quieres un poquito más de certeza, entonces esperas un poco para tomar la decisión de inversión. De acuerdo, creo que algo que he escuchado, no nada más en las entrevistas que he estado haciendo en este podcast, sino en todas las personas que prácticamente formamos parte de este ecosistema en Latinoamérica, es que muchos compartimos además de que esto es un negocio y que debemos de perseguir retornos financieros, encontramos esa motivación extra, como la que recién mencionas, de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Sin embargo, no podemos olvidar que somos un negocio de retornos, somos un negocio que se mide en múltiplos. Entonces me encantaría escuchar desde tu perspectiva, tú como Ángel, ¿cómo piensas alrededor del retorno de tus inversiones? ¿Cuál es el retorno que esperas? ¿En qué momento un ángel como tú tiene una estrategia de salida o ve su dinero de vuelta? A ver, personalmente yo creo que muchos ángeles pueden coincidir conmigo, algunos no,
yo siempre espero, obviamente, una salida muy temprana. Sí, no, y espero unos retornos altos porque ya creo que entiendo un poco mejor que antes los riesgos que existen al invertir en una startup. ¿Sí? Y ya más o menos he visto un poco más de estadísticas y ya sé cuáles son el porcentaje aproximado de las compañías que realmente pueden ser muy grandes y los retornos que generan de pronto un fondo en promedio. Entonces, mis expectativas son altas, realmente en retorno. También soy consciente del riesgo, por eso hablo del portafolio, de tratar de diversificar en varias inversiones y eso es lo que estoy construyendo en este momento y espero terminar de construir de aquí a los próximos años. Un portafolio bien sólido que si de repente pierden algunas compañías, hay otras que compensan esa pérdida y realmente al final del ejercicio consolidado tengo una buena rentabilidad. Yo siempre espero tener ojalá un 4X para arriba en mi portafolio, ¿sí? Porque pues realmente si hablamos de una rentabilidad más baja que hay personas que dicen, no, yo con un 2X estoy bien y todo eso, pues realmente tú al final, si haces un análisis financiero, de pronto te vas por otros mecanismos de inversión un poco más seguros. Entonces, obviamente como el riesgo es alto, esperas una buena rentabilidad, entonces nunca espero algo por debajo del 4X, 3X en el peor de los casos, pero yo sé que eso, yo creo que, o por lo menos es mi punto de vista, con una buena diversificación es que lo logras, porque hay startups que no lo van a lograr definitivamente, y eso hace parte, digamos, del ecosistema en general. Hay unas que lo hacen más o menos, hay otras que lo hacen estupendamente y te van a dar ese 10X o un 15X o más de eso, y realmente esa es la que de repente te va a generar la rentabilidad por las otras que no lo lograron. Entonces, la diversificación es fundamental para esto y un retorno alto definitivamente tienes que esperarlo pues, en un negocio de este tipo por el riesgo. De acuerdo. Regresando un poquito a la disciplina que hablábamos al principio de apegarte a tu tesis, ¿has tenido esos momentos en donde te da ganas de salirte de lo definido? ¿Alguna compañía que te emociona además y dices, en esta tengo que poner más dinero? Sí, yo creo que eso pasa todo el tiempo porque de repente a medida que va pasando el tiempo tú conoces más oportunidades, te llegan más alternativas, conoces nuevos emprendedores o de repente hay una industria que empieza a moverse mejor que la otra. Entonces, en ese momento, uy, me hubiera gustado invertir mejor en esta que en esta compañía. Sí, te pasa todo el tiempo y obviamente es muy cambiante porque de repente ahorita, pues los cambios que hemos visto, yo creo que en los 2 últimos años, obviamente las valuaciones que estaban antes de pandemia son muy distintas a lo que estaban ahorita, pero también ahorita yo creo que es momento para invertir, porque estamos en momento ideal por el nivel de evaluaciones, por el ajuste que tuvo en el mercado. Yo creo que es un momento muy interesante para entrar. Pero sí, definitivamente para contestar tu pregunta, uno de repente va conociendo o entendiendo mejor los negocios, que esa es otra parte, que tú de repente cuando vas conociendo y vas metiéndote más en todo, digamos, en alguna industria, conociendo mejor, leyendo más, vas entendiendo un poquito mejor las oportunidades y los retos que tiene cada industria. Y de repente te puede empezar a parecer más importante o más interesante una industria que otra. Entonces eso pasa, yo creo que va a pasar todo el tiempo. Camilo, para ir cerrando, me gustaría hacerte esta última pregunta. En tu experiencia invirtiendo mencionabas que después de la primera aprendiste de un error, pero también mencionabas que te fuiste a estudiar y a aprender un poco más y de ahí descubriste muchas cosas que hoy estás aplicando. Para alguien que a lo mejor está empezando también su camino de inversiones o incluso está pensando en hacer su primera inversión, ¿qué te sirvió a ti? ¿Qué recomiendas para pues aprender más de cómo ser un mejor inversionista? ¿Y qué recomendaciones a lo mejor ya sea de lecturas o de grupos o qué es lo que te sirvió a ti que nos puedas comentar? Sí, mira, lo primero que toca hacer es entender
entender el ecosistema, ¿sí? Entender los riesgos y las oportunidades que hay en un tipo de inversión de estas características, que es muy diferente a invertir en bolsa. Eso es obviamente muy distinto a invertir en un inmueble. Es algo que yo recomiendo primero, es tener contacto con personas que tengan experiencia haciendo inversiones previas en esto. De pronto te pueden dar unos insights. Hay mucha literatura y muchos documentos en internet que puedes buscar. Hay un libro que me pareció muy interesante que se llama Secrets of Sand Hill, que yo lo leí, lo recomiendo ampliamente. También hacer acercamientos con estas aceleradoras de referencia, ¿sí? 500 Latam, obviamente, con Rockstar, Latitude, todas estas que de repente tú puedes hacer un acercamiento con estas organizaciones top a nivel latinoamericano y realmente si puedes tener algún acercamiento con ellos, te van a dar unos insights impresionantes y una información muy relevante para que logres comprender cuál es la oportunidad y cuáles son los desafíos. Entonces, eso es lo primero que yo recomiendo para que previamente hagan antes de realizar una inversión. Y seguramente van a tener una experiencia mucho más educada y más gratificante, con toda seguridad. De acuerdo, pues nos quedamos con eso, Camilo. Mil gracias por tu tiempo y muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Ángeles de Latam. Si alguien quisiera estar en contacto contigo, ya sea para presentarte su compañía o platicar de inversiones, ¿cuál es la mejor forma de encontrarte? Claro, mira, me pueden escribir a mi correo personal, villalba.camilo@gmail.com. Yo creo que esa es la forma más sencilla. Y claro, con todo gusto, las personas que me quieran contactar, pues por ese medio lo pueden hacer. Buenísimo, muchas gracias. Pues a todos los que nos escuchan, yo soy René Lomelí. Me puedes encontrar en LinkedIn. Si eres un ángel inversionista, me encantaría platicar contigo e invitarte a este espacio para que podamos grabar un episodio. Y pues nos vemos en una semana en el siguiente. Muchas gracias. Esto fue Ángeles de Latam. Si te gustó el episodio, ayúdanos a compartir esto con más personas y síguenos para mantenerte al tanto de la siguiente conversación. Búscanos en redes sociales como @500latam y @descubrebc. Gracias por acompañarnos.